gran saludo a todas mis queridas amigas y amigos que nos están escuchando a través de este programa que sin duda va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Un saludo también, me sumo a las palabras de Yared en estos instantes para poder dar la bienvenida a este segundo momento de estudio, este segundo momento en el que seguimos descubriendo la fe, especialmente la fe en Dios. En el repaso, en el estudio anterior, estuvimos descubriendo la fe en Dios. Incluso terminábamos con una pregunta que decía, ¿quieres ser amiga o quieres ser amigo de Dios? Y te invitábamos a orar, que eso fuera lo primero en la mañana y leer un versículo de la Biblia. De hoy, ¿de qué va a estar tratando la temática y el estudio en la Biblia, Yared? Bueno, la verdad es que este segundo estudio tenemos el tema de la maldición del pecado, así que vamos a estar ahí entrando a más detalle, como ustedes ya saben el mecanismo, estando leyendo la Biblia obviamente, respaldado todo y al final también dejamos la tareita y hacemos la pregunta también como la vez anterior. Así que Manuel, te invito a que podamos también en esta oportunidad comenzar. ¿Y cómo podemos comenzar? Ayer lo decíamos, siempre al abrir la Biblia es importante que podamos orar e invitar al Espíritu Santo que nos ilumine. Así que les invito a cerrar sus ojos, a ponerse en concentración para poder orar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, hoy al comenzar un nuevo estudio es que te suplicamos por tu presencia, suplicamos que tú nos ilumines, suplicamos, Señor, que ese mensaje que tanto necesitamos descubrir, hoy, Señor, lo podamos encontrar. Gracias, Dios, por aquello. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Manuel. Y para comenzar nuevamente, vamos a invitarle a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando a que podamos a realizar la primera pregunta en esta oportunidad, Manuel. Y la primera es, ¿cómo comenzó el pecado? Interesante pregunta. Así que vamos a abrir la palabra, Manuel, en Ezequiel 28, versículos 14 al 17. Que dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aparentemente, tal vez para aquel que recién se viene encontrando con la Biblia, tiene que entender que está en un contexto. Y cuando uno lee respecto a estos versículos, nos vamos a dar cuenta que respecto a querubín grande, nos está hablando de un ángel, ¿cierto? De una de las posiciones de los ángeles. Incluso aquí la palabra Mimshach, que recuerden que la Biblia está escrita en hebreo, es traducida como grande, no tiene una traducción precisa conocida. La figura del querubín protector o cubridor por encima del propiciatorio en el tabernáculo judaico ilustra la posición original de Satanás, Lucifer. El querubín cubridor o protector estaba en la luz de la presencia de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Satanás, ahí es donde inicia el pecado, ahí es donde inicia la maldad. Por eso cuando nosotros miremos al cielo y incluso a veces queramos culpar a Dios por algo malo que esté ocurriendo, no lo hagamos, porque en donde nace el pecado, de donde nace todo lo malo, es realmente Satanás. Así es, Manuel. Y en base también a eso me salta la segunda pregunta. ¿Qué es el pecado? Y para aquello, mis queridas amigas, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y eso entonces es lo que significa el pecado. Es la infracción de la ley. Es querer hacer algo de una manera, pero no hacerlo de la forma acorde o no como está estipulado en la ley. Entonces, nos podríamos nosotros llegar a preguntar, ¿desde cuándo hay pecado en este mundo? ¿Desde cuándo que aparece el pecado aquí donde estamos nosotros? Porque yo creo que tú conoces la maldad, la has visto en algún momento,
has visto que hay cosas malas y erróneas en este mundo de pecado. ¿Dónde comenzó todo? Porque ya vimos que comenzó en la vida y en el corazón de Satanás, del querubín grande. Entendemos ahora además que el pecado es la transgresión de la ley, es el querer hacer algo de una forma, pero hacemos algo totalmente contrario a eso. Entonces, la pregunta ¿desde cuándo hay pecado en este mundo? Nosotros podemos encontrar la respuesta en Génesis, capítulo 3, versículos 4 al 6. Así es, y nuevamente vamos a invitar la importancia de que todos los que están escuchando puedan abrir su palabra y puedan estudiar junto con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a leer en conjunto Génesis 3, capítulo 3, versículos de 4 al 6, que dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿desde cuándo hay pecado en este mundo? Desde el comienzo de la humanidad, desde ahí, de Adán y Eva, donde desobedecieron a Dios, donde faltaron en la ley de Dios, ahí también hubo pecado, hubo desobediencia. Y entonces la pregunta que nos cae ahora de cajón, entonces, ¿hay alguna consecuencia con este tema del pecado? ¿Hay una consecuencia de manera inmediata? Y ahí los invitamos a abrir su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Así es, vamos a abrir la palabra y dice así. Dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que al pecar cada uno de nosotros es destituido de la gloria de Dios. Es destituido, se aleja de Dios. Y no es que Dios se aleje de nosotros somos quienes nos alejamos. Nosotros somos quienes nos alejamos de nuestro Padre, como lo estudiamos en la lección pasada. Qué horrible esto, alejarnos de nuestro Padre, alejarnos de nuestro Dios. Así es, Manuel. Y quiero saltar automáticamente a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Porque sabemos, Manuel, que cada acto de maldad o cada acto de pecado uno tiene que tener consecuencias, ¿verdad? De las cosas malas uno tiene que salir algo también de consecuencias con eso. Así es, cada acción nuestra trae una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Y ya vimos que en el pecar hay una consecuencia inmediata, que es ser destituidos de la gloria, de la cercanía con el Señor, con Dios, con nuestro Padre. Pero ¿será que hay alguna consecuencia final? Algo que al terminar también sea como consecuencia para nosotros. Vamos a verlo, ¿te parece? Invitamos a todos a que podamos leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que lo final, la consecuencia final del pecado es la muerte. Qué horrible. Si tú, querido amigo, querida amiga, miraste en algún momento o culpaste a Dios por la muerte de algún ser querido o alguna situación extraña que haya ocurrido de maldad en tu vida, es realmente culpa del pecado. Es culpa del pecado las masacres, es culpa del pecado lo malo que ocurre en el mundo. Así que, mi estimado amigo, mi estimada amiga, empecemos a considerar esto. El pecado al final es lo más malo que puede ocurrir aquí en este mundo. Y si tú piensas en algo malo, eso viene desde justamente el pecado. Así es, Manuel, y en base a lo que tú decías también, ¿cómo podremos solucionar, cómo de alguna forma podremos limpiar el pecado? Porque sabemos que el primer paso es aceptar que nosotros estamos pecando. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos esforzarnos para limpiar nuestros pecados? Y ahí hay una gran pregunta, porque
todos dirían algo así como, bueno, entonces algo tengo que hacer para limpiarme de los pecados. ¿Tendré que pagar algún dinero para ser limpio del pecado? ¿Tendré que hacer algo con mis propias fuerzas? O sea, ¿hay algo que yo mismo pueda hacer para ser limpio? Bueno, vamos a abrir la Biblia, ¿cierto, Yared? Así es, Manuel. Y la Biblia es tan clara con la respuesta que también nos da. Y quiero que también todos puedan leer Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amonotones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, por más que en Chile se conoce como piedra pómez, una piedra que utilizaban los abuelos para bañarse como una especie, sigue siendo piedra, de esponja. Por más que uno se pase eso y la piel le quede quemada y roja tal vez por haber pasado tanto aquello, nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas limpiarnos de la carga o el pecado mismo. No podemos. Entonces, si estás con esa pregunta de qué tengo que hacer yo, bueno, con nuestras propias fuerzas no podemos hacer mucho. Entonces, si no podemos hacer mucho con nuestras propias fuerzas, entonces, si no tenemos cómo avanzar en este aspecto, ¿existe alguna esperanza con este tema del pecado? Así es, Manuel. Y sabes que este es uno de los versículos favoritos que yo creo que de la mayoría, que es la primera vez que lee la palabra. Y quiero que también podamos nuevamente abrir nuestra Biblia, obviamente, y podamos leer Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que en este versículo Manuel nos dice claramente la respuesta a tu pregunta, que Dios mismo dio a su Hijo unigénito para morir. O sea que no serviría de nada, obviamente, lavarse con lejía, con la roquita que tú decías, lavarnos en tina con agua caliente, con agua fría, con sal, incluso poder tener que maltratar nuestros cuerpos, porque el Señor de cierta forma nos responde con tanto amor que dio su propia vida para salvarnos a todos nosotros y perdonar también los pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Desde ahí nosotros entendemos algo o intentamos entender. ¿Por qué es todo esto? Por amor. Y el pecado es tan pero tan grande que un sacrificio tan solo igual de grande podía pagar el precio del pecado. ¿Y quién fue? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que dio a Jesús para morir por ti y por mí. ¡Qué maravilloso! Y algo nos tiene que mover y algo nos tiene que hacer tomar alguna decisión también, el hecho de que el mismo Dios haya venido y haya muerto por ti, haya pagado el precio del pecado. Ahora, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo, si ya sabemos que hay esperanza, cómo puedo optar a esta salvación? ¿Cómo puedo optar a esta esperanza, Yared? A ver, Manuel, esta es la última pregunta que tenemos en nuestro segundo estudio. Y hemos estado visto desde el inicio del pecado, cómo se originó, cómo podemos enfrentar el pecado, pero ahora viene la respuesta como final, Manuel, y queremos leerla esta respuesta en Hechos capítulo 16, del versículo 30 al 32, que dice así, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Tienes algo que hacer? Lo primero es creer. ¿Quieres ser salvo? Cree en Dios. Acéptalo en tu vida, acéptalo en tu corazón. Entendamos de que hemos fallado, de que hemos caído, de que incluso las cosas que intentamos hacer bien no nos salen de manera perfecta, no nos salen completamente bien, porque todo está maleado, todo está tomado también por el pecado. Y así, si hemos fallado, debemos entender que hay esperanza, pero para tener esa esperanza debemos en primer lugar creer en Dios. Amén, Manuel. ¿Sabes qué? Te quiero hacer una pregunta a ti y a todos los que nos están escuchando. ¿Tú aceptas a Jesús como tu Salvador después de haber entendido lo que es el pecado, la salvación y cómo también el Señor nos perdonó? Sí, entendí hoy de que soy pecador, entendí hoy de que he fallado,
entendí hoy de que no proviene de Dios las cosas malas en el mundo, sino que proviene desde el pecado o desde el enemigo. Y entendí también hoy que Jesús es nuestro Salvador. Y yo justamente lo quiero aceptar. Quiero aceptarlo en mi vida. No sé si nuestras amigas y nuestros amigos también quieran tomar una decisión especial hoy. Si es que fue así tu decisión, querida amiga, querido amigo, si aceptaste de corazón a Jesús como Salvador, te invito a que puedas tener esta tarea, especialmente en el momento que tú quieras, en el momento quizás que estés pasando de aflicción, de felicidad inclusive, o si incluso quieres hacerlo ahora ya, te invito a esta tarea para que la puedas realizar, en hacer una oración y decirle al Señor que quieres ser salvo. Justamente. Ahora queda en tus manos, estimada amiga. Queda en tus manos, estimado amigo. ¿Quieres ser salvo? Díselo a Dios. Díselo al Señor. Haz una oración y coméntale que quieres entregar tu vida por completo a Él, que pides perdón por las cosas erróneas que has hecho y que quieres optar al don de la salvación. Te invito, Manuel, a orar y a todos nuestros amigos que nos están escuchando para terminar este segundo momento de estudio. Padre nuestro, Señor amado que estás en el cielo, gracias, Señor amado, porque tú nos das una respuesta exacta de cómo poder ser salvos. Agradezco de todo corazón por esta oportunidad de poder entender y comprender más de tu palabra. Y ahora te quiero pedir que te puedas quedar con cada uno de los que están escuchando y también de las personas que necesitan de ti. Ayúdanos cada día a poder elegirte y entender la salvación. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos de amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos encontramos en una próxima oportunidad y sigamos descubriendo la fe juntos.